Hola, ¿qué tal chicos y chicas? En esta oportunidad vamos a trabajar lo que son las tablas de frecuencia. Es una manera de organizar la información estadística que hayamos obtenido por diferentes medios, organizarla en forma de tablas. Para que nos quede más fácil y entendamos el lenguaje que utilizamos dentro de las tablas de frecuencia, esencialmente necesitamos saber lo siguiente. Cuando hablemos de información de carácter vertical, hablamos de columnas. Cuando hablemos de información de carácter horizontal, hablamos de fila. Y cuando hablemos específicamente de una posición en la que se cruza una fila y una columna, hablaríamos de una celda. Bueno, muy bien, tenemos entonces la siguiente situación para ilustrar lo que tiene que ver con la construcción o elaboración de las tablas de frecuencia. En este caso tenemos un ejemplo que dice que una empresa de transporte realiza una encuesta para saber en qué franja horaria sus usuarios presentan una mayor demanda de servicio, es decir, en qué horario del día se recurre más frecuentemente o hay más personas utilizando el transporte de esa empresa en particular. Hizo la recolección. Acá no nos es muy relevante saber por qué medio la hizo. Pudo haber sido una encuesta, pudo haber sido simplemente una llamada telefónica, simplemente un formulario en internet. Y resulta que consolidó esta base de datos. Aquí está la respuesta de todos los usuarios a los que se les preguntó, por supuesto. Entonces, en este caso, bueno, ya podemos darnos cuenta por matemática que tenemos en este caso, dentro de la organización de nuestra base de datos, 1, 2, 3, 4 y 5 columnas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 filas horizontales. Eso quiere decir que entonces tendríamos un total de 8 por 5, 40 celdas en las que en cada una de sus posiciones existe un dato que constituye una respuesta de algún usuario para saber en qué momento utiliza el servicio de transporte. Entendamos aquí una cosa, la letra M quiere decir mañana, la letra T quiere decir tarde, N noche y M de minúscula quiere decir el mediodía. Bien, entonces nosotros vamos a construir la tabla de frecuencias de la siguiente manera. Aquí tenemos ya pues nuestra elaboración hecha bien organizada, bien bonita. En el primer encabezado o en la primera columna, nosotros vamos a poner esencialmente la clasificación de las respuestas que nos dieron en este caso los usuarios. En otras palabras, vamos a poner todas las posibilidades de nuestra variable. ¿Cuál sería nuestra variable en este caso? Pues la pregunta que le formulamos a los usuarios. ¿En qué momento del día utiliza usted el servicio de transporte de nuestra empresa? Esta es la variable. Fíjense que es una pregunta y entonces todas las posibles respuestas las vamos a poner aquí. Aquí en el encabezado pues iría el título de la variable. Entonces podríamos aquí poner, por ejemplo, para dejarlo como un título que identifique todas las posibilidades, entonces podríamos poner, por ejemplo, para el caso de nuestra variable podríamos poner, por ejemplo, franja horaria. Y vamos a diligenciar todas y cada una de estas celdas con las posibilidades que tiene nuestra variable. De acuerdo a la base de datos que tenemos aquí a la izquierda, pues las posibilidades son las siguientes. Tenemos por un lado la mañana, tenemos la tarde, tenemos noche y tenemos mediodía. Fíjense en este caso que nos sobró aquí una celda al final. Esa celda nosotros la vamos a utilizar para totalizar. Entonces vamos a poner como encabezado de esa fila la palabra total porque ahí vamos a poner nuestros totales. Total. Bien. A continuación lo que nosotros vamos a hacer es simplemente contar. ¿Y contamos para qué? Para diligenciar esta siguiente columna que es la que nosotros vamos a llamar la frecuencia absoluta con la F minúscula. Entonces resulta que la frecuencia absoluta no es otra cosa más que la cantidad de veces que se repite una posibilidad de nuestra variable. En otras palabras, vamos a contar cuántas veces se repite la mañana, cuántas la tarde, cuántas la noche, cuántas el mediodía, etc. Y para cada uno de los resultados particulares vamos a ir diligenciando cada una de estas celdas. Empecemos entonces con la mañana. Lo que nosotros vamos a hacer, y esto les sugiero chicos y chicas que lo hagan de una manera muy organizada, es ir
pues contando acá dentro de nuestra base de datos, y para eso, para que no cometamos errores, pues vamos a ir tachando cada uno de los datos que contamos. Ustedes pueden escoger entre ir revisando fila por fila o ir revisando columna por columna, como mejor les parezca. Lo importante es que lo hagan de una manera organizada para que al final no tengan que repetir el ejercicio de conteo. Vamos a contar entonces los de la mañana. Ojalá ustedes cuando cuenten lo hagan también en voz alta para que les sea más fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Terminamos todas las filas, revisamos toda nuestra base de datos y resulta que no hay más datos. Aquí ponemos el resultado, 10. 10 fueron las veces que se repitió el dato o la opción de respuesta mañana. Esa, en otras palabras, es la frecuencia de la posibilidad de respuesta a nuestra variable mañana. Bien, continuamos con la tarde, entonces empezamos por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y terminamos. También hay 10 para la tarde, lo ponemos acá, 10. Continuamos con la noche, entonces tenemos por acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 para la noche, ponemos la cantidad de veces que repitió, la ponemos acá. Y finalmente el mediodía, vamos a contar 1, 2, 3 y 4. Ponemos acá el 4 porque únicamente 4 veces se repitió el mediodía. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí aparece la palabra total, pues simplemente vamos a sumar estos valores y hay una particularidad, chicos y chicas. El valor que nos dé acá en el total debe coincidir con el total de datos que tenga nuestra base de datos. Recordemos que nosotros hicimos aquí la multiplicación de 5 columnas por 8 filas para un total de 40, o sea que aquí la suma necesariamente nos tiene que dar 40. Si se llega a dar el caso en que no coincidan esos dos valores, pues tendríamos que ponernos a contar nuevamente porque fue que algo en el conteo nos quedó incorrecto. 10 más 10, 20, más 10, 36, más 16, 36, más 4, efectivamente nos da, entonces aquí 40. Y con eso ya podemos dar por un hecho que nuestro conteo quedó bien, que nuestras frecuencias fueron correctas y por tanto podemos continuar con el resto de la tabla. Podría darse el caso de que, bueno, yo cometa un doble error, que en un valor de la variable o en una posibilidad de la variable le quite y se lo ponga en otro y finalmente me dé 40. Por eso es muy importante o muy recomendable, chicos y chicas, que el conteo lo hagan de forma muy prolija, de forma muy minuciosa y ojalá tachando, utilizando colores, etcétera, todo lo que les facilite hacer un conteo correcto porque ya el diligenciamiento del resto de la tabla es bastante sencillo. En la siguiente columna nosotros vamos a poner algo que se llama la frecuencia relativa, la vamos a poner como F sub R. La frecuencia relativa no va a ser otra cosa más que la división de cada frecuencia absoluta de la columna anterior, esta, dividida entre el total. Aquí lo estamos poniendo dividida entre el total. Entonces, como nosotros ya conocemos que el total es 40 y ya conocemos cada una de las frecuencias absolutas, no hace falta más que hacer la división de cada una de ellas. Entonces, acá pondríamos, por ejemplo, 10 sobre 40. Acá pondríamos también 10 sobre 40. Acá pondríamos 16 sobre 40. Y acá pondríamos 4 sobre 40. En este caso les sugiero que también transformen este fraccionario a forma decimal, en vista de que en este punto nosotros posiblemente no hayamos visto la conversión de decimal, de fracción a decimal, pues pueden valerse de una calculadora. No hay ningún problema en ese caso, valerse la calculadora para obtener cada uno de estas fracciones en forma decimal y las vamos a poner a continuación. En este caso tenemos un valor de 0.25 para la división de
10 entre 40, este también es 0.25 porque son los mismos valores de numerador y denominador. En este caso tenemos un resultado de 0.4 y finalmente tenemos un resultado de 0.1. Como puede ser que en este caso de pronto no hayamos visto o no recordemos cómo se hace la suma de términos decimales, pues también podemos variarlos de la calculadora y sumar cada uno de estos valores decimales. Lo importante es que nosotros corroboremos acá en el total, nuevamente en la fila de total, que el resultado sea correcto. ¿Y cómo corroboramos eso? Porque resulta que la suma de todas y cada una de las frecuencias relativas de estas f sobre r, de todos y cada uno de estos valores decimales, debe ser igual a la unidad, debe dar 1. Entonces, si nosotros sumamos 0.25 más 0.25, esto nos da 0.5, más 0.4 nos daría 0.9, más 0.1 efectivamente nos da la unidad, o sea 1, y con eso corroboramos que también nuestras operaciones quedaron bien. Entonces llevamos, en resumen chicos, variable, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, que es la misma frecuencia absoluta pero dividida en el total, y aquí vamos a llamar, esta última columna la llaman de varias maneras, en algunas partes la llaman la frecuencia porcentual, en algunas otras simplemente el porcentaje, aquí ponemos el símbolo de porcentaje, y esencialmente lo que nosotros vamos a hacer para obtener el porcentaje es tomar la frecuencia relativa y multiplicarla por 100. Y de esa manera pues obtenemos la frecuencia porcentual o el porcentaje. Multiplicar por 100 es muy sencillo cuando tenemos ya los datos en forma decimal, en vista de que tenemos un punto que separa la parte entera de la parte decimal. Lo único que tenemos que hacer es mover el punto 2 cifras o 2 espacios hacia la derecha porque estamos multiplicando por 100 y en este caso 100 tiene 2 ceros. Estos 2 ceros al lado del 1 hacen que el resultado de la multiplicación se pueda obtener moviendo este punto 2 cifras hacia la derecha o 2 espacios hacia la derecha. En este caso, si yo muevo el 0 2 espacios hacia la derecha, me quedaría como resultado aquí en este caso el 25%, en este caso también me quedaría el 25%, en este caso me quedaría el 40%, si yo corro 2 espacios acá, pues tendría que ponerle un 0 más al 4 y por eso me da el 40%, y en este caso me daría el 10%. Nuevamente podemos corroborar que nuestro total quede bien hecho de una manera muy sencilla. Acá también debe darnos siempre el 100%. Entonces corroboramos 25 más 25, 50, más 40, 90, más 10. Esto nos da entonces el 100% y efectivamente corroboramos que nuestros resultados sí o nuestros resultados fueron correctos en cada una de las celdas y además obtuvimos pues o pudimos corroborar ese resultado dado que al sumarlas efectivamente nos dio el 100%. Bien chicos y chicas, con esto terminamos nuestra videoclase en esta oportunidad. Muchísimas gracias por su visita, muchísimas gracias por su atención. No olviden dejar el comentario con su nombre y grado y que tengan todos ustedes un muy feliz resto de día.